estar poderoso para la gloria de Dios primeramente. Amén. Así que tenemos un invitado especial. Nuestro hermano puede presentarse. Dios le bendiga mucho. Amén, amén, pastor. Amén. Dios le bendiga a todos de manera especial. Habla su hermano Arturo Pimentel. Para mí es un gozo y un placer estar con todos ustedes. Esperamos que este contenido sea de edificación. Sé que hay una palabra de Dios para su vida. Es un gozo estar con este hombre de Dios, hombre que ha sido un ejemplo para nosotros, Pastor Elvin Sánchez. Dios le guarde. Gloria a Dios. Toda la gloria del Señor. Amén. El propósito es ese, Arturo, que las vidas sean edificadas. Amén. Fuera de ahí no queremos otra cosa. Amén. 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 Siempre doy este testimonio, este breve testimonio, primero exaltando a Dios, dándole gloria y honra al Señor. Amén. Pero siempre he hablado acerca de su llamado. Gloria a Dios. Amén. Y siempre he dicho a hermanos que he conversado con ellos, he hablado de su humildad. Gloria a Dios. Yo siempre he predicado y he dicho que en la humildad está la victoria. Yo lo creo. Mi hermano, eso es algo Yo lo creo. que no se puede negar. La gloria es de Dios. Amén, amén. Y siempre hemos hablado de su humildad y que Dios lo va a llevar como lo ha llevado, pero yo digo que lo va a llevar todavía más lejos. Amén, en el amén. ministerio para la gloria del Señor. Amén. Tenemos amén. un tema interesante. Un tema que esto va a impactar el espíritu de muchos hermanos. Hay personas que usted lo ve que son nuevos, quizá, y ven a otro y dicen, como dije yo siendo nuevo, Arturo, yo veía a esos predicadores botando candela y yo decía, yo quiero ser así. Sí. Y esto despertó en mí hambre de yo buscar a Dios. Y pregunté, ¿cómo yo busco a Dios? ¿Qué yo hago para ser como esos predicadores? Y alguien me dijo, busca a Dios de rodillas y ayuno en el altar. Tremendo. La gloria. Tremendo. Hoy vamos a estar hablando acerca de la oración. Tremendo. Eso está poderoso. Un tema muy, muy interesante. Amén, amén, pastor. Cuando vivimos sin oración, vivimos sin Dios. Es así. Vivir sin orar es vivir sin Dios. Tremendo. Sí. Yo quiero darle la oportunidad a mi hermano aquí presente. Amén. Para la gloria del Señor le estimamos mucho. Yo sé que usted ha tenido mucha experiencia en oración. Sí, tremendo. En oración. Yo quiero que usted comience contándonos algunas experiencias, porque por ahí es que vamos a entrar. Amén, amén. 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 Quiero iniciar diciendo que, número uno, este contenido no fue ensayado, ni tampoco nos pusimos de acuerdo de lo que íbamos a hablar, sino que el Espíritu Santo coordinó todo. Sí, porque yo también en mi espíritu sentí hablar sobre la oración, sí, sobre cómo crecen los ministerios. Mis inicios en el ministerio fueron fuertes, inicios terribles. Yo recuerdo que yo predicaba y daba mensajes sencillos y la gente se gozaba, pero más de ahí no pasaba nada. Solamente un mensaje, una palabra linda, una palabra que la gente se gozaba, pero no había liberación, no había sanidad. Y yo le preguntaba al Señor, ¿qué hay que hacer para ver tu gloria, para ver tu poder? Para que no solamente yo dé una palabra, sino que el que esté atado sea libre, que haya sanidad. Y Dios, a través de su Espíritu Santo, me fue adentrando en lo que es las manifestaciones del Espíritu. Porque Cristo le dijo a los discípulos en el libro de Hechos, capítulo 2, que cuando venga el Espíritu Santo,
recibiréis poder. Y parece ser que muchos de nosotros recibimos al Espíritu Santo, pero parece que no hemos recibido el poder. Porque solamente, si usted se fija, las manifestaciones más comunes en la iglesia son hablar en lengua y danzar, pero prácticamente no estamos viendo milagros, no estamos viendo señales. Entonces, nos falta la segunda parte de lo que Cristo dijo. Cristo dijo que cuando recibamos el Espíritu Santo, con Él íbamos a recibir poder. Entonces yo le preguntaba al Señor, si hablamos en lengua, si danzamos, ¿dónde está el poder? Si recibimos al Espíritu Santo. Y viendo en una ocasión un video de uno de los pastores más usados por Dios en Estados Unidos, llamado David Wilkerson. David Wilkerson tenía una iglesia común y corriente. En esa iglesia se danzaba, se hablaba lengua, se profetizaba, pero los enfermos seguían enfermos. Los endemoniados seguían endemoniados. Y David Wilkerson un día retó a Dios y le dijo a Dios, si danzar en lengua es el único poder que hay, no quiero hablar en lengua. Si profetizar, si danzar es el único poder que hay, ya no quiero danzar. Si este es el único poder, no lo quiero. Y Dios se le apareció a David Wilkerson y le dijo, ¿tú quieres ver mi poder? Las 3 horas que tú le das al televisor, dámela a mí para que tú veas. Y Dios lo confrontó. Y porque David Wilkerson todos los días era un aficionado a la televisión. Él duraba 3 horas diarias viendo televisión, viendo noticias, viendo deporte, y Dios lo confrontó. Y le dijo, las 3 horas que tú le dedicas al televisor, dedícamela a mí. Y dice que él le creyó a Dios y vendió la televisión y empezó a orar 3 horas diarias. Y cuando entró en ese nivel tan profundo, no sé si usted ha visto una imagen de David Wilkerson, que un día estaba predicando y era tanta la gloria que se suspendió en el aire y lo lograron tirar una imagen, él suspendido. Entonces yo entendí que aunque tengamos al Espíritu Santo, hasta que nosotros no entremos en un nivel de oración profundo con Dios, no habrá gloria ni habrá señales. Porque la oración, no hay una forma, no hay otra forma de conocer a una persona si no es pasando tiempo con esa persona. Y la oración es que nos enseña, nos revela a Dios y cómo Él opera. No hay otra forma si no es a través de la oración. Profundo. Sí, pastor. Algo que me llamó la atención mientras usted hablaba es concerniente a que hay personas que reciben el Espíritu Santo, vamos a decir las iglesias, o la mayoría, reciben el Espíritu Santo, pero parece ser que no reciben el poder. El poder, sí. Porque una cosa es el poder, una cosa es el don del Espíritu Santo. Son cosas diferentes. Son cosas diferentes. Yo predicaba en estos días y decía que a veces hay personas que se confunden, tienen ciertas situaciones, problemas de pecado. Sí. Y las personas ven que ellos echan fuera demonios, oran por los enfermos. Yo decía, esto tiene que ver con un don. Con un don, claro. Esto tiene que ver con un don. Lo ven danzando, lo ven predicando, lo ven haciendo tantas cosas. Pero una cosa es el poder. Y el poder tiene que operar donde hay santidad. Donde hay santidad, claro. Donde hay pureza. Entonces, usted acaba de decir que para recibir ese poder hay que pasar tiempo. No hay otra forma de recibirlo. Tiempo con Dios. No hay otra forma. Le voy a decir algo, pastor. Dios mío. Mi ministerio, a mí me profetizaron mucho de parte de Dios. Pero hasta que yo no rompí con los 20 minutos y los 30 minutos de oración, en mi ministerio no pasaba nada. Yo empecé a ver señales de Dios cuando yo depuse en mi corazón orar 3 horas al día. Eso fue el inicio de yo entrar en el área de liberación y de sanidad. 3 horas de oración al día. Es más, voy a decir algo fuerte, pastor. Hay personas que creen que Dios no lo quiere usar
y están frustrados y dicen, pero ¿por qué que Dios no me usa? Yo descubrí en la Biblia que Dios está más desesperado que nosotros mismos para usarnos. Dios quiere usarnos más de lo que nosotros no imaginamos. ¿Por qué? Porque cada vez que Dios usa a un hombre, no es para engrandecer a ese hombre. Dios usa a los hombres conforme a la necesidad del pueblo. Y Dios está interesado en que en el pueblo haya sanidad, haya milagro. Pero Dios no nos puede usar hasta que nosotros no entremos en el mundo de Él. Y para entrar en el mundo de Dios, que es el mundo del Espíritu, solamente se puede lograr a través de la oración. ¿Sabe por qué yo me di cuenta que Dios quiere usarnos? Hay personas que dicen, Dios no me usa. Y no es que Dios no quiere usarte. Lo que pasa es que hay personas que lo que tienen de Dios es tan grande que una hora de oración no mueve lo que Dios le puso en la mano a ellos. Hay personas que lo que tienen de Dios es tan grande que un ayuno hasta las 12 no mueve lo que Dios le entregó. Cristo lo dijo. Cristo dijo que al que mucho se le da, mucho se le demanda. Hay gente que para ellos usar lo que Dios le entregó, tienen que entrar en niveles profundos porque lo que tienen es muy grande. Entonces hay gente que para Dios usarlo, Dios le está demandando más de lo que ellos le están dando. No es que Dios no te quiere usar, es que lo que Él te entregó demanda más de lo que tú estás dando. Sí, pastor, eso yo lo aprendí a través del Espíritu Santo. La gloria es para Dios, profundo, profundo. Hay una demanda. Hay una demanda, sí, pastor. Y hasta que no rompa con ese límite, no puede. No, es que Jesús dijo, al que mucho se le da, mucho se le demanda. Es que hay gente que Dios le está demandando más. Lo que tú tienes no es para tú entrar en 15 minutos, ayunito hasta las 12, no. Lo que Dios te entregó, no mueve eso. Tiene que entrar más profundo para que pueda entrar donde Dios quiere. Tremendo. Sí. Dios mío. Es así. Concerniente a pasar tiempo con Dios en oración, tenemos el ejemplo de Daniel. Sí. Que oraba 3 veces al día. Pero la Biblia no especifica exactamente qué tiempo duraba cuando. ¿Qué tiempo? ¿Qué tiempo duraba? Eso es profundo. Estamos hablando que mientras más tiempo tú pasas con Dios en oración, más Dios te muestra, claro, más Dios te usa, más Dios manifiesta su poder. Claro. 3 veces al día. Claro. No sabemos si era día 2 horas, día 3 horas, pero sí, eran oraciones profundas. Bueno, podemos ver lo que acontecía o lo que Dios hizo con Daniel. Sí, no, un hombre no era humano. No era humano. Estaba fuera del humano. Tremendo. La gente de oración es tremendo. Gloria a Dios. Tremendo. Gloria a Dios. La oración es esencial. Es esencial en la vida cristiana. No hay nada oculto que Dios no le revela a la gente de oración. Tremendo. Sí. Hay algo que para orar a esa profundidad o a ese nivel en la presencia de Dios, no se puede orar en la carne. No. Yo me di cuenta, pastor, que nadie puede orar 2 horas en la carne. Nadie. Bien. Nadie puede orar 2 horas en la carne. No puede. No, la carne no te lo permite. Para tú orar al mínimo 2 horas al día, tienes que entrar en el Espíritu. Sí. Si es en la carne, no se puede ni siquiera orar, diría yo, 15 minutos. No, la carne no te lo permite, porque la carne no quiere.
Date cuenta que a veces hay personas que, bueno, uno se da cuenta porque uno está en el medio, vamos a decir de esa manera. Y tú lo ves que a veces llegan a los lugares, a los cultos, a las actividades, a los retiros, y no se tiran ni siquiera media hora ahora. No, no pueden. Que no pueden. No. Los mismos discípulos, cuando antes de entrar donde Dios quería, Jesús lo subió al monte a orar y no podían orar una hora. Jesús se lo dijo. No han podido orar conmigo ni siquiera una hora, porque es que la carne no quiere nada con Dios. Todo el que ora más de una hora al día, ya salió de la carne. Aunque usted no lo crea, aunque usted no esté viendo nada, todo el que ora más de una hora, está entrando en el espíritu. Y ese es el problema de muchas personas que me han preguntado, pero se me hace difícil orar más de una hora. ¿Cómo yo puedo orar así 2, 3 horas al día? Enséñame. Y yo aprendí algo. La oración es una guerra espiritual. Número 1 con la carne y número 2 con el reino de la tiniebla. Porque hay personas que no pueden entrar donde Dios quiere que ellos entren. Porque yo me di cuenta que el 95% de los cristianos no pueden lograr orar más de una hora al día. Porque la primera hora de oración es la oración más fuerte. Todo el que logra vencer la primera hora de oración ya tiene la victoria. Ahora, esa primera hora de oración es la más terrible. ¿Por qué? Por eso es que el 95% de los cristianos no logran pasar la primera hora de oración. ¿Por qué? Porque en la primera hora de oración, cuando tú te tiras de rodillas, tú no te vas a conectar con Dios de una vez. No, no, no. En esa primera hora, tú vas a batallar con lo primero que tú vas a batallar es con tu pensamiento y con la mente. Mientras tú intentas conectarte con Dios, te llegan pensamientos del trabajo, pensamientos de cosas que tienes que hacer. Y tú tienes que seguir peleando ahí con tu mente, peleando con tu carne. Entonces, cuando tú logras rebasar ya los pensamientos, que te va a conectar con Dios, entonces te encuentras con el desánimo, que tú no sientes a Dios. Y tú dices, pero oro y siento que el cielo está cerrado. Oro y no siento nada. Y tienes que seguir orando porque tú estás peleando una batalla, estás rompiendo. Entonces, cuando tú logras romper el desánimo, que ya mínimo va media hora y tú en esa batalla y en esa guerra, que tú logras ya pasar una hora de oración, ya tú estás en otro nivel. Ya tú te conectas con el Espíritu y ya fácilmente tú empiezas a hablar hasta género de lengua, porque ya tú rompiste con lo humano. Ahora, después que tú pasas la primera hora de oración, ya tú estás en otro nivel, ya tú estás en victoria. Pero eso es lo que pasa, que los cristianos en la primera hora de oración, cuando no sienten a Dios, dejan de orar. Cuando llegan esos pensamientos negativos, dejan de orar, entonces perdieron. Se da por vencido. Sí, porque es que esa es la primera hora, esa es la guerra más fuerte. Pero si logra pasar de ahí, verá victoria, verá gloria. Tremendo. Sí. Tremendo. Siempre hay una lucha. Sí. Y cuando no es con la carne, bueno, ahí viene el sueño. Viene el sueño. Usted ya habló, los malos pensamientos. Sí. El pensamiento es que a veces tú de pie, no estando en oración, no te vienen a la mente. No, no llega. Solamente tienes que ponerte de rodillas. De que te pusiste de rodillas, llegan todo tipo de pensamientos. Es que la oración es el alma más poderosa del creyente. Pastor, es tan terrible que después que usted pasa de una hora de oración, ya los demonios se vuelven locos. Porque después de una hora de oración que tú estás conectado con el Espíritu, cualquier cosa puede pasar. Tú oras y si alguien se va a quitar la vida, tú es conectado con Dios, tú puedes desbaratar ese plan de la tiniebla. A mí me ha pasado que yo he estado conectado con Dios en niveles profundos de oración. Y cuando estoy conectado, me suena el teléfono, una llamada. Y cuando cojo la llamada, que hablo con la persona, prácticamente la persona no me dijo nada importante. Me llamó y no sabe por qué me está llamando. Y yo dije, pero ¿cuál era el propósito de la llamada? ¿Sabes cuál era el propósito? De conectarte de la relación que ya tú tenías. Porque el reino de la tiniebla es muy delicado.
Por eso lo conveniente cuando tú te vayas a conectar con Dios, que ponga el teléfono en modo avión, apágalo. Porque el reino de la tiniebla es muy delicado a la hora de la oración. Sí, hay gente que no sabe. ¿Sabe por qué hay gente que no ora mucho? Porque ellos no saben lo que pasa en la oración. Desconocen ese mismo. Si el cristiano supiera lo que pasa cuando oran, vivieran de rodillas. Sí. Por eso Jesús habla de conectarse con el sistema humano. Porque claro. Jesús habló claramente que cuando vayamos a orar, en la oración modelo, dice que entremos a donde, al aposento. Al aposento. Y cerrada la puerta. Claro, que no haya interrupción. No hay interrupción. Sí, Jesús lo enseñó. Y hay algo que está pasando, y es que en el ámbito cristiano nos hemos estado dejando dominar mucho por el celular. Wow, eso está matando mucha gente. El enemigo ha agarrado muchas personas que lo ha secado. Seco por completo, sí. Por medio del teléfono. Es profundo lo que estoy diciendo, porque el enemigo está usando esta herramienta. Sabemos que un teléfono es útil, claro, pero vamos a ver cómo tú lo usas. Cómo uno lo usa. Cómo uno lo usa, porque uno tiene teléfono, pero uno lo tiene para cosas positivas. Claro. Claro, es así. Es tremendo. Sí. Pero hay que hacer eso. Cuando vayamos a orar, el consejo que le damos en el nombre del Señor es que o apague el teléfono o póngalo en modo avión. Claro. Déjelo a un lado y entre a la cámara secreta a hablar con Dios. Es así. Hay mucha gente frustrada, pastor, que Dios no lo usa y ellos no saben por qué. Yo dije en estos días que los predicadores que nos profetizaron que Dios no iba a usar y que nos iba a dar ministerio, nos hablaron la verdad a media. Solamente nos dieron la palabra, Dios te va a usar, Dios te va a levantar, pero no nos dijeron lo que hay que hacer para que Dios nos levante. Entonces hay personas que se sentaron a esperar que la palabra que Dios le dio se cumpla y nunca se va a cumplir. ¿Por qué? Porque hay requisitos que hay que agotar para que la promesa de Dios se cumpla en la vida de una persona. Dios mío, así es lo mismo que el pueblo de Israel. Dios le dijo al pueblo de Israel, lo voy a llevar a la tierra prometida, una tierra que fluye leche y miel. Y cuando ellos entran en la tierra, se dieron cuenta que verdaderamente había leche y miel. Pero también se encontraron que en la tierra había gigantes. Entonces se querían devolver. Porque lo que Dios te prometió, tú vas a tener que pelear para que eso se cumpla. Entonces hay gente que Dios le dijo que lo va a usar, pero no quieren orar, no quieren ayunar. Esa promesa no se puede cumplir. Porque todo lo que Dios hace en nuestra vida, lo hace a través del Espíritu. Incluso la Biblia dice que Dios es Espíritu. Y en la carne tú no puedes operar lo que Dios te entregó. Y para entrar en el Espíritu obligatoriamente tiene que ser a través de la oración, a través del ayuno y a través de la integridad. No hay otra forma. No hay otra forma. No hay otra forma. Sí. Cuando mandaron los espías a la tierra prometida para examinar la tierra, 10 regresaron. O sea, regresaron los 12, pero 10 vinieron con una palabra negativa. Negativa. Las uvas son buenas, son grandes, oye, sí, esto es terrible, pero hay gigantes. Hay gigantes. Hay gigantes. Cuando dijeron que había gigantes, todo estaba bien cuando ellos mencionaron las uvas grandes. Sí. Todo. Oye, tremendo lo que Dios dijo. Wow, tremendo, tremendo. Tierra que fluye leche y miel, pero cuando mencionaron la palabra gigante, ahí se turbó el pueblo. Dios mío. Se desanimó. Si lo traemos a la actualidad eso, pastor. Wow. Hay gente que cuando Dios le da una palabra, tú eres mi evangelista, tú eres mi pastor, hablan en lengua y danzan y se gozan. Pero cuando le dicen hay que orar 3 horas, hay que coger un ayuno de 3 días, no quieren. Se apagó la luz. Se ve el gozo. Claro, hay gente que tú le das una palabra, Dios te va a usar en ciencia, en milagro, y danzan y hablan en lengua y se gozan. Pero cuando tú le dices hay que ir para el monte 3 días, sin teléfono, sin agua, ni arroz de habichuela. 1000 excusas con tal de sí, aparecen 1000 excusas. Sí. Entonces por eso es que
Entonces hay requisitos que hay que llenar. Claro. ¿Para qué? Para que esa palabra profética se cumpla. Sí. Usted dijo algo muy poderoso, que hay gente que han recibido la palabra y es verdad. Claro. O sea, Dios en un futuro lo va a usar con poder. Así es. Pero se sentaron Con los brazos cruzados a esperar. Es así. Y otra cosa, pastor, que ha provocado que Dios esconda su gloria y que Dios esconda su poder en los ministros y en la iglesia en general. Y es que la iglesia de estos tiempos le ha faltado el respeto a la oración. La oración es el momento más importante y más delicado en la vida de una persona. ¿Por qué? Porque en la oración tú estás hablando con la persona más importante que puede existir. Tú estás hablando con el Dios creador del cielo y de la tierra. Yo estoy seguro, pastor, que si a usted le entra una llamada, usted hablando con el presidente Luis Abinader o con el presidente de cualquier nación, si usted le entra una llamada, usted no va a coger la llamada porque usted está hablando con alguien importante. Usted está hablando con el presidente. Sin embargo, hay personas que están de rodillas hablando con Dios y les suena el pin del WhatsApp y ellos se paran de las rodillas, dejan la oración a ver quién fue que le escribió por WhatsApp. Eso es una falta de respeto a Dios, una irreverencia. Y hasta que tú no aprendas a respetar tu relación con Dios, Dios no tendrá compromiso contigo. Eso es algo fuerte, pastor. Los hombres que Dios levantó estaban comprometidos con la oración. Uno de los hombres más usados por Dios en Inglaterra, llamado Jorge Muller, dice que la reina de Inglaterra un día fue a su casa y le mandó un mensajero. Cuando el mensajero entró a la casa de este hombre de Dios, lo encontró de rodillas y le dijo: varón de Dios, discúlpeme, la reina quiere hablar con usted. ¿Sabe lo que le dijo el hombre de Dios al mensajero? Le dijo: dile a la reina que me disculpe ella a mí, que ahora mismo no puedo atenderla, que estoy hablando con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo siento a Dios. Wow, Dios mío. Hasta que la iglesia no entre con ese compromiso con Dios, no habrá gloria ni habrá señales. Porque hay que comprometerse con Dios. Eso es lo que Dios está demandando, compromiso con la oración. Le hemos faltado el respeto a la oración. Los cultos de oraciones son los que más vacíos se dan y son los más importantes. Porque la iglesia perdió ese principio y hay que volver a retomarlo. Todo lo que la iglesia perdió, que por eso la gloria y los señales han menguado, fue el espíritu de oración. No hay otra, eso fue lo que la iglesia perdió. El espíritu de oración. Creo que no hay otra cosa. No, no hay otra cosa. Que haya perdido la iglesia. Cuando se pierde eso, se pierde todo. Usted mencionó algo que, Dios mío, eso fue algo terrible, lo que usted dijo ahí. Los cultos de oración son los cultos más vacíos. Más vacíos, porque la iglesia no conoce. Los cultos de avivamiento, llenos, entonces son los más llenos. Sí, porque la iglesia no sabe. Una conga, una güira, un coro. Vámonos para la iglesia, que hay culto de avivamiento. La iglesia no sabe. Donde hay una equivocación ahí, porque el avivamiento, donde nace, en la oración. Es en la oración. Si no hay oración, no hay avivamiento. No hay avivamiento. No. Porque hoy en día le llamamos avivamiento a un culto encendido, que se cante un coro encendido, o que venga un predicador y predique bajo fuego. Sí. Ya, un culto de avivamiento. Sí. Pero exactamente lo que Dios quiere es algo más allá. Claro, Dios es demasiado poderoso. Demasiado poderoso. La iglesia tiene que retomar ese espíritu de oración. Hasta que eso no vuelva, no habrá gloria. Hubo un predicador del siglo pasado. Él era
nuero de Jonathan Edwards, Ok. de David Brainerd. Yo he leído sobre él. Sí, David Brainerd, en la biografía de él, sabe que él fue como misionero enviado a los Pieles Rojas. A los indios, ajá. Ajá, a los indios. Ujú. Y allí, cuando él llegó, habían tribus que comían carne de gente normal. Dios Y mío. él llegó a un lugar, a cierta foresta, o sea, a un monte, y se apartó a orar, Sí. porque eso es otra cosa. La soledad con Dios. Soledad con Dios. Tremendo. Por eso que siempre cuando yo voy a los montes, yo me retiro. Aquí Es hay así. gente, no Yo me voy allá. encuentro. Sí. Y así. Y él estaba de rodillas orando, con la cabeza puesta en tierra. Y según la biografía dice que los rodearon los Pieles Rojas, Ay, Padre. indios que comen carne de gente. Pero de repente, mientras él oraba, ellos se acercaban. Y mientras más cerca estaban, o sea, ya casi mente para, de repente emanó una luz. Dios mío. Oh, yo siento a Dios hablando de esto. Tremendo. Manó de él una luz. Cuando manó la luz, santo, me estoy quemando hablando de esto. Yo siento presencia. Ellos comenzaron a ver, a asombrarse y a retirarse. Wow. Dios mío. Y todos los que estaban, era para degollar al hombre y comérselo. Wow. Ese era el objetivo, porque iban para arriba de él. Sin embargo, mientras él oraba, de él manaba una luz. Dios Y del cuando cielo. comenzó a manar la luz, entonces ellos comenzaron a retirarse. Wow. Eso es poderoso. Es que la oración tiene poder, pastor. Wow. De él mismo yo leí o escuché que él oraba en la nieve, que no había calefacción. Sí. Y la nieve se derretía donde él oraba, que estaba prendido en fuego. Ese hombre estaba tan lleno de oración y pasaba tanto rato y tiempo con Dios, que cuando él predicaba, dice que a veces él tomaba a un indio que hablaba inglés y Sí. le traducía. Muchas veces ese indio estaba borracho Dios y mío. así lo tomaba, y estando borracho, él predicaba y él lo ponía a traducir. Dios. Pero en otras ocasiones dice que no había intérprete, no había nadie, y él se levantaba a predicar en su idioma, o sea, en inglés. Y los indios que estaban ahí entendían todo lo que él hablaba. Dios porque el Espíritu mío. Santo le daba la interpretación a ellos. Wow. Y cuando él terminaba, hacía el llamado y ellos pasaban como que... Dios era el del mismo idioma. cielo. Yo siento a Dios hablando Estaba de lleno eso. de Dios. Wow. Nada es imposible Wow. para una gente que ora. Dios mío, terrible. Para una gente que está conectado con Dios, nada es imposible. Tremendo, tremendo. Pero es lo que yo digo, pastor. Los antiguos estaban comprometidos con la oración. Fuerte. Pero a tal nivel que donde usted citó ahorita, dice que el rey firmó un edicto que en espacio de 30 días, todo el que orara o se encontrara pidiéndole a otro Dios que no sea la estatua que el rey había levantado, había un edicto que decía que esa persona tenía que ser lanzado dentro del foso de los leones. Y los antiguos estaban tan comprometidos con Dios que dice el libro de Daniel que cuando Daniel supo de ese edicto, dice que ahí mismo entró a su habitación. Dios mío, te doy gloria. Y dice que oró 3 veces al día como solía hacerlo antes. O sea, en el tiempo que Daniel oró 3 veces al día, estaba prohibido orar. Había un edicto de muerte. Y eso a Daniel no le importó. Daniel dijo, yo prefiero morir antes de dejar de orar un día. Eso es fuerte, pastor. Estaban comprometidos con la oración. Habiendo una amenaza de muerte, De muerte. una ley ya lanzada, Sí. en vez de coger miedo y dejar de orar, lo que Ay, hizo fue que entró ahí mismo. mío. O sea, que quiere decir que la oración da valentía. Da valentía. Wow. Entonces lo que eso está revelando es que esta generación que tiene tanta excusa, que no, que el trabajo, que los estudios son excusas baratas delante de Dios.
En el tiempo de Daniel había una amenaza de muerte y él siguió orando. Entonces un estudio, un trabajo, no puede a ti quitarte el tiempo de oración. La gente va a hacer espacio para todo lo que a ellos les importa. Por eso es que delante de Dios no hay excusa. No importa que tú no tengas tiempo. Si tú te interesado por Dios, tú vas a sacar tiempo para Él. Sí. Con respecto al compromiso que uno debe de tener con la oración, los apóstoles, Tremendo. cómo eran usados por Dios. A pesar de que ellos anduvieron con Jesús y fueron testigos presenciales Sí. y oculares, pero ellos estaban comprometidos con la oración. Estaban comprometidos. Estaban comprometidos. Primeramente, ellos reciben el mandamiento de que no salieran de Jerusalén hasta que no sean investidos del poder de los ángeles. Sí. Pasaron un lapso como de una semana, 7 días más o menos, según los estudiosos, los exégetas. Y yo me imagino que allí estaban ellos, ¿cómo? Todo el mundo de rodillas, Todo el mundo. clavado, Sí. boca abajo, clamando y esperando. Dice que eran como 500, 120 esperaron ahí Se quedaron sentados. pacientemente peleando por esa bendición. Sí. Ahora, Arturo, cuando hubo el conflicto entre las viudas de los griegos Y los gentiles. De los gentiles sí, y los judíos. y los judíos, hubo un conflicto. Ahí entonces fue cuando pusieron los diáconos. Los diáconos, Los sí. diáconos para que sirvan a la mesa. Sí. Pero Pedro dijo algo muy importante. Pedro dijo, ya eso es a nivel ministerial, lo Sí. que vamos a hablar. Sí, sí. Pedro dijo que ellos no podían dejar la oración Dios y mío. la palabra para servir a la mesa. No, es que Wow. ese no era el trabajo de ellos. Si ellos se ponían a servir a la mesa, se iban a volver seculares. Dios mío, Y el trabajo de ellos no era secular. wow, Pedro dijo, mi vida es orar y la palabra. la palabra. Sí. Por eso cuando él salía no cogía lucha con los enfermos. Oración. Eso es tremendo. Lo mío es oración y la palabra. Sí, sí. Y punto. Ese era el secreto de los apóstoles. Wow, poderoso. Estaban comprometidos, estaban consagrados a eso. Sí, Por eso era que manaba ese poder. sí, de sí. ellos. Bueno, de Pedro vemos que solo con la sombra Con la sombra, wow. eran sanados los enfermos. Sí, tremendo. Es que ellos aprendieron eso del maestro. El maestro pasaba la noche entera orando. Entonces, cuando él salía en la mañana, él no cogía lucha con demonios ni con enfermos, porque él estaba unido con el Padre. Sí, sí, Tremendo, sí. Orar eso es algo muy profundo. profundo. Sí, tremendo la oración. Eso es profundo. Queremos espiritualidad, vamos a orar. Queremos tener ministerio de poder, vamos a orar. Sí, Queremos que Dios haga cosas grandes en nuestras vidas y también en los demás, que Dios nos use a nosotros, oremos. Es así. Solamente oremos. personas que dicen, mi ministerio no crece porque nadie me ayuda, el pastor no me ayuda, tengo guerra, me están haciendo la guerra. No. Los ministerios no crecen por falta de oración, por falta de entrega. Una gente que ora de verdad no tiene límite ni barrera. Para la oración no hay límite. Empieza a orar para que vea que tu ministerio no depende de un hombre, tu ministerio depende de Dios. Oración falta, pastor. Oración. Sí, Yo siempre he dicho eso, que no hay otra cosa que falte en el pueblo de Dios con que se pueda hacer lo que no se hace hoy en día, que es los milagros. sí, Porque en los antiguos se veían milagros creativos, sí, de toda clase. de toda clase de milagros. Ujú. Tenemos el caso mencionando, pero es porque dio un ejemplo y ese personaje es Luis Urbay. Sí, increíble. Tremendo. Sí, Cómo ese hombre se iba a los montes, cómo se metía en un armario, sí, cómo se encerraba
vengan tal día a buscarme. Sí. Y así sucesivamente. Pero lo que él hacía era a soledad con Dios. Sí. Y si usted se fija, pastor, cada vez que nosotros citamos un hombre de Dios, sea de la Biblia o no de la Biblia, caemos que el secreto de todo de ello era la vida de oración. Luis Urbay vio a dos puertorriqueños, fue David García y a Carmona, haciendo milagros de toda clase. Y él le dijo, ¿qué yo tengo que hacer para que Dios me use como ustedes? Y David García le dijo, Biblia, oración y ayuno. Y el hombre se volvió loco buscando a Dios. Y Dios se convirtió en el hombre más usado de República Dominicana. No hay otro secreto en los hombres de Dios. Tremendo. Es su vida de oración. En una ocasión estaba orando de madrugada. Y mientras estoy orando, el Espíritu me lleva a una profundidad. Pero ya tenía unas cuantas horas ahí orando. Mientras oraba, yo podía ver una persona que se quería quitar la vida. Wow, tremendo. Pero en ese momento, yo viéndola, ahí entonces yo comencé a interceder y a pelear con ese espíritu que le estaba haciendo la guerra para que no se matara. Dios mío. Porque el mundo espiritual es amplio. O sea, demasiado amplio. Es amplio. Hay personas que no entienden estas cosas y dicen, ¿qué es lo que están hablando? Bueno, hay que vivirlo. Tremendo, es así. Hay que entrar en esa profundidad de oración porque fueron muchas o son muchas las experiencias que puedo contar concerniente a la oración. Amén, amén. Tremendo. He estado orando de madrugada y por el Espíritu, o sea, Dios me ha tomado y me ha llevado a lugares donde brujas han intentado, porque no han llegado, wow, chupar muchachos. Dios mío. O sea, chupar un niño. Bruja. Tremendo. Y Dios en el Espíritu me ha usado a mí para que... Wow. Mire, eso es algo impresionante. La oración... Poderoso. Wow. La oración es tremenda. Eso es terrible, terrible. Oiga lo que me pasó a mí orando, pastor. Yo estaba orando por un papel de mi esposa que necesitaba. Y ya yo hubiera ido a la Junta Central muchas veces y no pasaba nada. Y para yo ir, tenían que ponerme una cita. Y un día yo estoy orando y en medio de la oración, después de varias horas de oración, me quedé dormido. Y yo veo, dormido, Dios me mete en una revelación. Y yo me veo llegando a la Junta Central Electoral, en la revelación. Y veo, cuando entro, veo un reloj grande en la pared. El reloj estaba marcando las 7:50 de la mañana. Y yo despierto y me espanto. Y cuando cojo el celular, que miro la hora, en la vida real, eran las 7:50 también. Yo dije, wow, ¿qué será esto? Y entendí por el Espíritu que Dios me estaba mandando para la Junta ese día. Y yo dije, pero hoy yo no tengo cita. Y tengo un año atrás de ese papel y no lo consigo. Y yo dije, bueno, Dios me está mandando hoy, voy a ir. Y cuando llegué, pastor, entrando, la secretaria la mano de un botón a la computadora y apareció el papel y lo imprimió y me lo entregó. Wow. Eso a través de la oración. Terrible, sí, terrible. Sí. La oración es tremenda. Hay muchas cosas que nosotros podemos lograr. Un año atrás de eso. Y en oración, sí, en la oración, Dios me lo entregó. Hay cosas que están detenidas en los aires. Bendiciones de mucha gente. Que si no entra en oración profunda, no la van a recibir. Eso le pasó a Daniel. El ángel le dijo a Daniel, hace 21 días que ya Dios te respondió. Es que el príncipe de Persia se interpuso en los aires. Pero Daniel recibió porque siguió clamando. Así es. Sí. Yo conocí un hermano que la casa era de zinc, una casa grande de zinc, una casa materna.
Y había una promesa de que Dios le había hablado, que Dios le iba a bendecir para echar el plato. Y él sintió que esa bendición estaba retenida. Wow. Me acuerdo que fue al aposento alto allá en la Apogelia. Okay. Y se metió 3 días en ayuno y oración. Y él llegando aquí a la casa, llegó un primo de él. Dios. Y le dijo: primo, yo le voy a tirar Dios mío. el plato a la casa. Tremendo. Él terminando, llegando a la casa después de los 3 días. Eso estaba detenido. Wow. Hay bendiciones, hay cosas que están detenidas en los aires. Hay que romperla Hay con que la oración. romperla. Sí. Oración y ayuno. Amén, amén. Poderoso. La gloria es para Dios. Poderoso. La oración es esencial, como ya hablamos. La Biblia dice que oremos en todo tiempo, En todo con tiempo. toda oración Y y súplica. súplica. Que seamos constantes en la oración. Amén. Amén. Yes. Cristo dijo que oremos y velemos para que no entremos en En tentación. tentación, es así. Amén. La oración es poderosa y nosotros como creyentes y siervos de Cristo debemos de tener intimidad Amén. en la oración. Amén. Y como ya se dijo, tener respeto a la oración. Respetar la oración. Es un espacio muy delicado. Sí, respetar la oración. Amén. Ujú. Así que nada, Un placer, pastor. igualmente para nosotros. Amén, La amén. gloria de Dios, este es el programa Hablando con el Predicador. Un gozo. Amén. Le vamos a pedir que se suscriba si no